Hay un lugar en el planeta que tiene la atmósfera más pura, encerrada entre hielos. Un lugar donde la luz dibuja las montañas entre blancos, azules y plomizos. Un enorme desierto helado, el más frío, seco y ventoso conocido. Un lugar donde no se pone el sol o donde no llega a salir. No tiene población, apenas tiene vegetación, casi no tiene fauna. Inhóspita e inaccesible, pero mágica y sorprendente, emerge la Antártida. Un lugar para rastrear, entre hielos, los orígenes de nuestro planeta. Este año, en la campaña Antártica 2014-2015, España va a contar con unos 15 proyectos de investigación y entre estos proyectos cabe destacar la gran colaboración internacional que vamos a tener. Vamos a tener participación de países como Japón, Bélgica, Chile y Argentina y vamos a estar trabajando en íntima colaboración con estos países. Además, uno de los grandes aspectos que vamos a trabajar va a ser el cambio climático y vamos a interpretar cómo el cambio climático está afectando tanto a las masas de hielo como a los organismos que están penetrando en la Antártida y pueden invadir estos ecosistemas. El buque oceanográfico Hespérides es un barco que opera en todas las zonas polares y en el intervalo entre las campañas polares desarrolla investigación oceanográfica en el resto del territorio mundial según las necesidades de España. En la Antártida tiene características de buque oceanográfico multipurpose, es decir, multipropósito. Puede realizar cualquier tipo de investigación oceanográfica. El Hespérides funciona sin necesidad de ningún apoyo y realiza la presencia de España tanto en los mares antárticos como en el Ártico. El Hespérides nace como una respuesta a la necesidad de España de tener un buque que pueda hacer investigación polar. Inicialmente era un proyecto que tenía que llevar adelante el CSIC. De hecho, una persona del Instituto de Ciencias del Mar fue la persona responsable en todo el proceso de construcción. Fundamentalmente lo que ocurrió es que no había capacidad en esos momentos para gestionar un buque de esas características. Pues era un barco de 84 metros de eslora, con mucha capacidad científica, mucha capacidad de personal. Entonces se decidió que el buque lo operara la Armada y así ha sido hasta ahora. Lo primero que llama la atención, porque este es un buque de la Armada, es que está pintado de rojo. Y con eso ya rápidamente identificamos que es un buque oceanográfico. Por el interior, pues lo que nos distingue pues son los laboratorios. Tenemos laboratorios en distintas cubiertas para muestras
otro que llamamos vía húmeda, que es para tomas de muestras en contacto con el agua, y distintos laboratorios más pequeños. Y por último, elemento destacable de la silueta del buque es la antena de conexión satélite, que nos permite mantener enlace telefónico y de datos bueno, que permite también, pues, por supuesto, a los científicos mantener su conexión con sus universidades o centros de investigación en tierra. Nosotros hemos salido de Cartagena el 20 de octubre, hemos salido de Gibraltar, hemos salido en el Océano Atlántico y hemos llegado en Punta Arena después de más de 30 días de navegación. Lo que hemos podido ver es cómo cambian la propiedad biológica del océano, y al tener miles de kilómetros de diferencia hemos podido ver cómo los microorganismos se distribuyen en toda esta parte del mundo. Entonces hemos podido también estudiar las variaciones de la atmósfera y las variaciones del mar en este trayecto bastante largo. Hay una componente bastante importante que es cómo se forman las nubes. Es decir, para que nosotros podamos comprender cómo se está calentando la Tierra, tenemos que comprender cómo las partículas afectan la formación de las nubes. Hay microorganismos que viven en la mar y tenemos prueba que el plancton que viven en la superficie del agua sean la surgente principal de estas partículas orgánicas que, una vez metidas en la mar, pueden participar en la formación de las nubes. Nosotros, para medir partículas en la mar, antes de todo necesitamos un buque oceanográfico, y hemos conseguido el Hesperides, donde por la primera vez hemos podido poner instrumentos que midan partículas. Es muy sencillo, tiene que fundamentalmente coger muestras de atmósfera y ponerle en un filtro que te dé la característica química y física de las partículas, pero tiene que ponerte en la proa porque tiene que medir el aire limpio. Y por esto hemos tenido que modificar este buque oceanográfico y poner un tubo que lo que hace es saca partículas y baja en la proa, en la botella, donde tenemos los instrumentos que puedan medir esta partícula. Para comprender cómo el ser humano está modificando el clima, nosotros tenemos que ver cómo la atmósfera era antes del ser humano. Y para comprender esto tenemos que estar en zona muy limpia, donde la contaminación es prácticamente inexistente. Una vez que nosotros hemos comprendido los mecanismos biológicos que regulan la formación de las nubes y tenemos un conocimiento químico y físico de cómo se forman, podemos poner los modelos que nos pueden ayudar a cómo se modificará el clima en el 2100. Montañas que se elevan y acantilados que van a dar al mar. Nieves que se desploman y canales que se estrechan. El barco esboza una estela a su paso. Atrás quedan, dibujados por el viento, los límites del continente. Por delante, lo desconocido. Solo ante lo desconocido.
separando Pacífico y Atlántico, entre el Cabo de Hornos y las islas Shetland del sur, el Mar de Oces, también llamado Pasaje del Drake. Lugar de vientos y corrientes, de intercambios de masas de agua y calor, de tormentas y olas que rozan los cielos. Cuentan que el navegante Francisco de Oces fue arrastrado por el fuerte temporal hacia los 55 grados sur. No llegó a la Antártida, tal vez porque, como sentencia el refrán marinero, si por debajo de los 40 grados no hay ley, por debajo de los 50 no hay Dios. El protocolo surge como una necesidad. En la medida que el Tratado Antártico y las posibilidades de investigación abierta en la Antártida van llegando a todas las naciones, la cantidad de científicos que van al territorio antártico es masivo. Esto hace que haya que proteger ese territorio, no solo como símbolo, sino como una realidad física. Y el protocolo crea un comité, que es el Comité de Protección Ambiental Antártico, en el cual están presentes todas las naciones que forman parte consultiva del tratado, que son 29 en este momento. Nosotros tenemos aquí en esta campaña varios periodos bien definidos. Tenemos uno de apertura de bases, que es el que estamos ahora mismo, que nuestra misión es nada más que transporte de personal y material, desembarcarlo a tierra y apoyarles. Les hemos apoyado en algunos detalles que necesitan para poner las bases en funcionamiento. La Unidad de Tecnología Marina aparece como tal y con este nombre en el año 2001. Al principio era un grupo de 3, 4 técnicos, eso fue creciendo hasta formarse la Unidad de Gestión de Buques Oceanográficos, que siempre ha estado ligada al Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. La UTM en concreto es una parte del CSIC, en este caso somos una unidad especializada en barcos, nos encargamos de llevar barcos del CSIC a nivel científico, o la parte técnica científica del buque Hesperides que lleva la Armada. Y aparte también llevamos la ICTS, en este caso la infraestructura que es la base Juan Carlos I. No solo nos encargamos de la propia infraestructura, porque todo es dependiente de la UTM, sino también de la parte logística de todo lo que sería la campaña antártica, también está asignada a la UTM. Eso significa que tanto las bases como lo que son los movimientos del barco están coordinados y dirigidos por nosotros. En este caso la UTM es la encargada de llevarlo. Las cosas han ido cambiando en los últimos 10 años. En las dos bases españolas ahora hay maquinaria que puede descargar material pesado, pero antes se bajaban en cajas individuales que no pesaran más de 30, 40 kilos para que se pudieran bajar por 2 personas. El recipiente donde va todo el material está estandarizado. Las dos bases utilizamos el mismo tipo de caja. Dependemos mucho más de las máquinas, es cierto, pero también digamos que está un poco más organizado. En el tránsito que se hace del buque a las bases, todo se hace a través de la Zodiac del buque y es un trabajo que lleva su tiempo y también su esfuerzo. Es verdad que noviembre es muy variable de un año para otro, en noviembre suele haber nieve, pero de encontrarse 1,5 metros de nieve a encontrarse pues 2,5 metros como este año, pues varía mucho. Aún así, la verdad es que el tener un equipo preparado que lleva repitiendo bastantes veces, o por lo menos gran parte de él, favorece mucho a facilitar las aperturas. Y realmente si lo comparas con otros años, a nivel de tiempos o de movimientos, tampoco aparenta como que hubiéramos tenido casi el doble de nieve de lo esperado. Me encargo de dirigir el grupo y que funcione, y durante el año como gestor formo parte de la decisión
y luego la parte científica está bajo mi responsabilidad en el sentido de decir de que tengan unas instalaciones adecuadas para ellos, que puedan trabajar y también su seguridad. En muchos sentidos el tema de seguridad, hay gente que por ejemplo simplemente muestra en el área de la base, con lo cual es que conozcan las zonas, sabiendo en qué zona trabajan, básicamente para que no se pierdan, no les pase algo, pero hay gente que está trabajando en el mar con Zodiacs, ahí nosotros ponemos un patrón, es el encargado como seguridad de llevarlos, hacer que funcione y acercarlos a los puntos, o las tomas de decisiones si se puede ir a algún sitio o no, o por ejemplo los trabajos en el glaciar, donde 2 o 3 personas especialistas en montaña supervisan y dirigen los trabajos en glaciar, siempre siguiendo lo que sea directrices de los proyectos. La isla de Excepción tiene un diámetro en torno a los 15 kilómetros y es lo que se conoce como un estratovolcán. Lo más característico quizás sea la caldera en la que nos encontramos. Caldera que no cráter. Cráter volcánicos podemos tener en la isla, no sé, decenas. Nosotros una de las funciones que tenemos, nos establece nuestro protocolo antártico, es la vigilancia. Hablar de semáforo verde para nosotros es la situación en la que nos encontramos, la situación que nos determina nuestra red sísmica. Entonces hablar del semáforo verde es que tenemos una actividad sísmica normal. Para nosotros la normalidad va a haber registros, son el registro típico de este volcán en concreto, este volcán activo, que no deja de ser una situación anómala, y cuando decimos esto nos referimos que pueda ser una situación que pueda suponer algo de peligro o de riesgo. En caso de semáforo rojo, esa situación aún no se nos ha dado. Sí hemos tenido algún caso de crisis sísmica y en ese caso pasaríamos a lo mejor a una situación amarilla. En ese momento, cuando ya tenemos los primeros indicios, lo que se hace es avisar al personal de la base, al jefe, personal especialista en cuanto a evacuaciones. Son ellos los que se encargan o de tener previsto ya de antemano cuál sería el plan de evacuación. La situación de semáforo rojo sería la situación límite, sería la situación en la que ya deberíamos de abandonar la isla. En ese caso, pues sería el jefe de la base y los especialistas, en concreto con las autoridades nuestras de España, las que determinarían en qué momento deberíamos de abandonar la isla. Sobre todo siempre se mira la seguridad de toda la gente que está aquí trabajando. Los requisitos para abrir la base, para la dotación, bajar con la mochila de ataque, bajar con el Big Box de apertura y con eso ya podríamos abrir la base. Pero principal, tener energía eléctrica. Llegar a los grupos electrógenos, eso significa palear, como hemos paleado este año 2 metros de nieve hasta llegar a los grupos, encenderlos y a partir de ahí poner en funcionamiento los módulos principales. Asimismo, habilitar la rampa que tenemos para poder descargar todo el material del Hesperides, porque si no, no tendría sentido la apertura. Este año hemos tenido que tirar malla de estabilización y echar piroclasto a la rampa, porque si no, no había manera de que la máquina Merlo subiese. Tengo la mitad de la dotación que por las noches se duermen los antebrazos y se le duermen las manos, y eso ha sido de los primeros días estar constantemente paleando nieve.
Aquí partimos de que todo el personal que viene ha pasado un reconocimiento médico exhaustivo, entonces no viene nadie con una patología. Sobre todo temas de accidentes, de caídas, congelaciones, hipotermias. Nosotros hacemos una preparación específica antes de venir para evitar ese tipo de lesiones. El tema de infecciones, la Antártida es virgen, no hay patógenos para el hombre. Igual cuando desembarcas del buque hay gente con un catarrillo, algún problema digestivo, pero 4 o 5 días desaparece todo. Uno de los peligros que nosotros corremos aquí es cuando estás en la Zodiac, el caerse un hombre al agua. Por eso ante todo es el lema de la campaña de seguridad, porque el agua está muy fría, pero nosotros llevamos unos trajes de protección que nos permiten estar en el agua casi 3/4 de hora sin llegar a entrar en hipotermia ni en congelación. Son incómodos de ponerse, pero que salvan la vida. Tenemos varios objetivos principales. El primero es mantener la presencia física de España en el continente antártico, dentro del marco del Tratado Antártico y los demás protocolos que se han firmado. Apoyar a los científicos del Ministerio de Economía y Competitividad, mantener las instalaciones, material y equipo en condiciones de empleo para poder posibilitar las labores de investigación y llevar a cabo proyectos específicos del Ejército de Tierra en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la sanidad, medio ambiente. Lo más agradecido de una misión como esta es el alto grado de compromiso de todos los componentes de la dotación y también de los científicos. Todos somos extraordinariamente conscientes de que nuestra presencia en sí mismo es un impacto y que el objetivo común es minimizar el mismo. El sistema de gestión medioambiental obliga, por su propia definición, a establecer un sistema de mejora continua. La aportación de esta campaña es la introducción de algunos sistemas de protección biológico para impedir el asentamiento de estas especies que hemos denominado foráneas. Adicionalmente, también se ha planteado en algunos casos las situaciones en las cuales algunos componentes científicos o incluso componentes de la dotación pueden permanecer durante muchas horas fuera de la base. Esto implica también que tengan que realizar sus necesidades igual que en condiciones normales. Eso supone obviamente un problema de impacto porque pueden llevar a cabo contaminaciones. En este sentido nosotros incorporamos también algunos sistemas que ya hemos ensayado en otras zonas como en Afganistán o en el Líbano, utilizar estos sistemas de tal forma que esos residuos puedan ser portados de nuevo hasta base y ser gestionados de forma adecuada. A beating heart begins, feel it growing strong within. All at once a first breath of life, a dream is born into the light. How far will you run? Shining like the sun. How much will you give to this life you live? To this life you live. Every time the season turns, there's a lesson we can learn. We can never know just how much. Yo creo que es un lugar de investigación internacional y desde luego española. Hasta en los momentos más complejos por los que hemos pasado, yo creo que nos podemos referir al año 2012, incluso en esas circunstancias tuvimos expedición a la Antártida. Tan solo en el año 2014, pero además sumado no solamente por una cuestión de tipo presupuestario, sino por cuestión de eficacia, teníamos 3 grupos que tenían que tomar muestras y hacer trabajo y fue fruto de esa colaboración internacional, de la ayuda que nosotros hemos tenido con otros países, como con Bulgaria, con Portugal, con Brasil o con Chile, pudimos hacer que
que no se rompiera en absoluto la serie histórica, que nuestros investigadores estuvieran haciendo allí sus trabajos. Este año el Hespérides salió, tuve oportunidad de encontrarme con él en Buenos Aires y recibimos periódicamente los reportes de cómo van las actividades, y las actividades van muy bien. Tenemos una tarea importante y es finalizar la remodelación de la base, que están en vías de solución, y desde luego tenemos la voluntad de terminar para que la Antártida siga siendo referencia para la investigación española. La antena del georradar, vale. Esto por aquí. Aquí estamos en el proceso de rellenar las cajas con el material que ha de ir a Isla Livingstone, a la base Juan Carlos I. En esta isla desarrollamos desde hace bastantes años, los glaciólogos de la Universidad Politécnica, un proyecto en el que hacemos trabajos de georradar, con el cual estudiamos el espesor de los hielos, las propiedades físicas del hielo, que influyen en el propio movimiento del glaciar. La importancia que tienen los glaciares es daros cuenta que la Antártida es la reserva de agua dulce más grande que hay en el mundo. Pues se produce una descongelación de estos glaciares, afecta al nivel del mar y como consecuencia de eso pues cambia la estructura de todo el planeta. Medidas nosotros físicas sobre el glaciar las tenemos desde el año 2000 y además de eso contamos con fotos del año 1957 y del año 1990. Esto nos ha permitido estudiar dos periodos del glaciar. La conclusión que sacamos es que la pérdida de masa de los glaciares desde el 57 al 2000 ha sido la misma que del 2000 al 2010. La estabilización relacionada con el incremento del nivel de precipitaciones. Como consecuencia del calentamiento general en esta zona, pues hay más precipitaciones, lo que ha hecho que en las zonas altas del glaciar se acumule otra vez más nieve y como consecuencia de eso el glaciar permanezca estable. Los glaciares lo que nosotros tenemos instalado es una red de estacas, unas estacas de madera de aproximadamente 3,75 metros de longitud, que están clavadas en el glaciar y como consecuencia de eso se mueven solidariamente con él. Nosotros lo que medimos es la posición de esas estacas año a año. Hay zonas del glaciar, la zona del frente del Johnson, que es el glaciar que acaba en mar y como consecuencia de ello produce icebergs que se mueven aproximadamente 50 metros al año. Sin embargo hay otra zona del glaciar, la zona alta, la llamamos zona de acumulación, en la cual pues, el movimiento es de 1 centímetros al año. Todos los frentes glaciares que tenemos en la bahía sur, que está al otro lado de aquí, donde está la BAE, en el otro lado de la isla, esos frentes son inaccesibles para el ser humano, porque hay muchas grietas y no podemos ni establecer estacas ni ir a medir. Entonces el hecho de que exista el dron nos permite estudiarlo todos los años, por lo mismo que estamos haciendo en el resto del glaciar. En este proyecto estamos aportando una nueva tecnología que está basada en sistemas aéreos no tripulados, en los cuales nos van a permitir obtener una cartografía de precisión, cálculos volumétricos, líneas de quiebro, generación y perímetros de glaciares. Con esto vamos a poder obtener cuáles son las superficies y glaciares que queremos afectar. Los objetivos con los que hemos traído este dispositivo son dos. Por un lado, cartografiar zonas que no han sido cartografiadas con frecuencia o no están actualizadas lo suficientemente, y por otro lado, el controlar los frentes glaciares y tener una información más a demanda y con una mayor frecuencia de cuál es la evolución de esos glaciares. Trabajando en la Antártida nos hemos encontrado con dos grandes retos. Uno de ellos es la meteorología cambiante. Observamos que cambia muy rápidamente. Eso nos limita en cuanto a lo que es la operación y estar más pendiente a nivel de pilotaje de cómo se utiliza el avión. Por otro lado, la mayoría de la zona que estamos cartografiando se encuentra muy nevada y hay nieves muy continuas. La información que estamos obteniendo se genera en liso. Por explicarlo de una forma más sencilla, estamos encontrando velos continuamente y no tenemos diferencias de contraste en las superficies nevadas que estamos midiendo. Cuando vamos al glaciar lo que hacemos es darles el apoyo en cuanto a seguridad. Ellos suben, tienen un poquito de desconocimiento, como es lógico, de lo que es moverse entre grietas. En ocasiones somos nosotros los que tomamos mediciones porque están en sitios complicados de llegar. Lo que más nos preocupa cuando estamos trabajando son las grietas. Luego también tenemos a veces problemas con la zona, con el mal tiempo, la niebla, el viento. Normalmente siempre nos movemos con el GPS porque hay días que no somos capaces de ver la parte delantera de la moto.
Aquí nos viene lo del famoso viento blanco, que pierdes totalmente la perspectiva de lo que es subir, bajar, no sabes muy bien dónde estás y para nosotros en esos momentos pues el GPS es fundamental. Aquí en la base Livingstone tenemos un observatorio geofísico que se compone de sensores geomagnéticos que están midiendo durante todo el año la actividad geomagnética de esta zona. Además, también tenemos un sondeador ionosférico que solo está instalado durante el verano austral. Ayer montamos la antena ionosférica y los trabajos que realizábamos eran, digamos, el despliegue de dos antenas en realidad, no de una sola. Es un mástil con dos antenas. Esas dos antenas, una es la receptora y la otra es la transmisora, pero claro, trabajar aquí en la Antártida y desplegarlo es bastante complicado. En un principio levantamos un mástil de 26 metros verticalmente hacia arriba, pero con el tiempo se va deteriorando, se va doblando y al final se decidió dejarlo levantado y solo desplegar las antenas para evitar que el mástil se acabara cayendo. En las casetas tenemos 3 sensores, en sí se complementan los 3 porque realizan un trabajo diferente, pero con los datos de 2 y del tercero conseguimos tener los datos redundantes desde puntos de vista diferentes. La razón principal de por qué estamos aquí en la Antártida también es porque llevamos ya casi 20 años de presencia continuada de datos aquí, o sea, tenemos una serie histórica de 20 años de datos geomagnéticos, los cuales son muy importantes porque ya hemos completado un ciclo solar y vamos a por el siguiente, lo cual es muy interesante a nivel científico para el estudio del comportamiento geomagnético en la zona. La Antártida en la meteorología mundial hace un papel de regulador del clima del planeta. Es como el termostato que regula el planeta porque funciona como un sumidero de calor a nivel global. Lo que es ahora la Agencia Estatal de Meteorología, en su día era Instituto Nacional de Meteorología, instaló la primera estación meteorológica justo al mes de abrir la base, en febrero del 88, con lo que la serie más longeva de datos que tiene España en la Antártida actualmente es la meteorológica. Las series climatológicas que se forman acumulando medidas son de 30 años y aquí ya estamos por el año 28 a punto de completar una serie climática. Nuestro observatorio de Juan Carlos I es un observatorio oficial registrado en la Organización Meteorológica Mundial, de manera que forma parte de la red mundial de estaciones meteorológicas. Cada 6 horas se envía un parte con las condiciones que ingesta automáticamente en los modelos de predicción numérica. Se puede consultar en tiempo real por internet. Aquí tenemos medición de radiación ultravioleta B, que es la que absorbe el ozono. En los últimos años se está constatando lo que parece una recuperación del agujero de ozono. En parte se atribuye a que están haciendo efecto las medidas políticas que se han tomado por la mayoría de los países de reducción de compuestos CFCs y demás productos que destruyen ozono. Cuando definimos un contaminante orgánico persistente, lo definimos por varios parámetros. Uno, porque es tóxico. El segundo, porque se bioacumulan, son persistentes, se pueden encontrar en el medio ambiente décadas, incluso siglos después de que fueran emitidos. Y además, los contaminantes que estudiamos en la Antártida se pueden transportar a larga distancia. Nosotros lo que intentamos en esta campaña es cuantificar los flujos de los contaminantes entre los distintos medios, entre atmósfera y nieve, entre nieve y suelo, cuando hay el deshielo, cómo pasa al mar, cómo se incorporan organismos vivos y ver cómo estos flujos dependen de varias variables ambientales. Una de ellas, por ejemplo, es la temperatura. Una vez tengamos este estudio terminado, podemos intentar hacer proyecciones de cómo el cambio climático va a afectar el ciclo de estos contaminantes de la Antártida en el futuro. Una segunda parte del proyecto que estamos realizando aquí es entender cómo se movilizan los contaminantes en el medio acuático. En la zona costera, aquí en la bahía delante de la base Juan Carlos I. Lo que hacemos es tomar muestras de agua de mar, necesitamos muchos litros y después los concentramos y además tomamos muestras biológicas que en este caso nos centramos en niveles bajos de la cadena trófica, que aquí en la Antártida será fitoplancton y krill.
Hemos hecho un estudio reciente con aves, en concreto con petreles marinos, que ocupan unos niveles relativamente altos de la red trófica porque son especies bastante oportunistas y carroñeras y por lo tanto están ingiriendo una concentración bastante elevada de contaminantes puesto que le vienen de niveles inferiores de la red trófica. Los contaminantes orgánicos, sus concentraciones son muy bajas y si los miráramos uno a uno no representarían ningún peligro para el medio ambiente. Pero como hay miles de ellos, todos juntos, sí que pueden tener un efecto en los organismos biológicos. Se ha demostrado que pueden tener efectos neurotóxicos, inmunológicos, incluso efectos a nivel de reproducción y en el caso más grave podrían llegar a producir alteraciones a nivel poblacional. Significa que pueden cambiarse las relaciones en la proporción de machos y hembras en una determinada población, por ejemplo. De manera global, la parte más importante es conseguir comprender bien toda la dinámica del comportamiento de estos contaminantes en el medio. Pero no solamente en el medio físico, sino también de paso a lo que serían los ecosistemas antárticos. Tomamos muestra de la nieve que ya lleva unos días o la que acaba de depositarse y después estas muestras serán analizadas en el laboratorio en Barcelona. Además tomamos muestras de suelos cuando no hay nieve y de líquenes. Nuestro proyecto se centra en estudiar el proceso de colonización vegetal, en el caso de la Antártida, líquenes y musgos, después del retroceso glaciar. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el cambio climático. Los glaciares retroceden y eso es una oportunidad para la vida y también para la investigación. Los líquenes que nosotros estudiamos pueden ser considerados extremófilos, es decir, formas de vida que subsisten donde otros no pueden sobrevivir. Todo el mundo de la extremofilia nos enseña cómo la vida se adapta y sobrevive a condiciones muy difíciles. A partir de aquí se extraen multitud de enseñanzas, de conclusiones y de líneas de investigación muy interesantes, como por ejemplo la criogenia, cómo congelar tejidos e incluso otros seres vivos más complejos sin que mueran, las proteínas o moléculas relacionadas con la supervivencia, en el caso de los líquenes, antibióticos que se obtienen en bastante cantidad, que son una nueva fuente para la lucha antimicrobiana. Fundamentalmente nos ocupamos de dos aspectos, que son la deformación y las anomalías geotérmicas de la isla. Pero también se están introduciendo otros factores nuevos de estudio. Hace unos años nuestro investigador principal, Manuel Berrocoso, pensó que la actividad mareal podría ser interesante también estudiarla para ver si tenía la actividad volcánica alguna repercusión sobre ella. Y entonces se abrió una nueva línea de investigación hace unos años con el fondeo de mareógrafos en dos puntos. Uno en la isla de Decepción, que estaría afectado por la actividad volcánica, y por supuesto para poder comparar necesitábamos otro mareógrafo en un sitio que no estuviera afectado de la actividad volcánica. En este caso tenemos la suerte de que España tiene dos bases que están muy próximas. Una de ellas está afectada por el volcán, está en el propio volcán, y la otra de ellas no, en la isla Livingston. Ayer lo que hicimos fue precisamente recuperar el mareógrafo que hemos tenido instalado durante un año completo. Lo hemos recuperado con éxito. Previamente llevábamos otro instrumento ya programado y lo hemos fondeado en su lugar con la idea de que el próximo año pues tengamos ya y poco a poco pues tenemos series cada vez más amplias que nos darán información. Para hacer el procesado de GPS, uno de los datos que se emplea es la carga oceánica, pero que al no haber muchos mareógrafos en la Antártida, pensamos que en el momento que tengamos una serie temporal lo suficientemente amplia, podremos mejorar ese modelo de carga oceánica, con lo cual aumentaremos la precisión y podremos estudiar el volcán desde el punto de vista de la deformación mucho mejor también.
no solo basta con eso, ¿eh? Necesitamos hacer unos trabajos de apoyo topográfico para luego poder situar exactamente a qué altura está el mareógrafo. ¿Cómo se hace eso? Pues como con los trabajos que hicimos ayer, con un nivel muy preciso, una regla graduada en milímetros, pues se hace una serie de operaciones. Tenemos una marca que está colocada en el suelo mediante un clavo geodésico que tiene una nivelación muy precisa y lo utilizamos de apoyo para poder dar luego cota al mareógrafo que está fondeando. La estación multiparamétrica es un trabajo que se está probando aquí en Decepción y lo que pretendemos con ella es agrupar en diferentes tipos de parámetros que puedan dar información del volcán. Pueden ser sensores termométricos, pueden ser sismógrafos, pueden ser equipos GPS. Estamos experimentando una estación que integre en el mismo aparato, en el mismo registro, todos esos datos y que en tiempo real los pueda emitir vía wifi a un lugar donde podrían analizarse en tiempo casi real esas señales. En contra de lo que dicen, aquí hay muchos virus y entonces yo el primer año que llegué, como nos pasa mucho, me afectó dicho virus y cada vez que puedo vuelvo. Es verdad que llevo ya 9 campañas, pero cada campaña es distinta y cada campaña es igual o mejor que la anterior. Supone un sueño alcanzado, un reto, el mantener esta base abierta a 13.000 kilómetros de distancia de territorio nacional. El paisaje es inigualable, esta es una experiencia que no voy a olvidar en toda la vida y un orgullo por poder izar la bandera de España aquí, en estos parajes. Las relaciones de enganche, realmente apetece siempre volver. Hay cosas que no puedes hacer en tu vida diaria, como navegar en una soda y aquí de repente aparezca una ballena, o tener la posibilidad de ver animales que no encuentras en ningún otro lado, pingüinos, focas, elefantes marinos. La luz, el espacio, el paisaje, la sensación de aislamiento, hay un montón de cuestiones que hacen que la Antártida enganche y que apetezca volver. A mí me cambió la vida, nuevas preguntas, nuevas posibilidades, una nueva línea de investigación que se ha mostrado muy interesante, productiva también. Me ha abierto un horizonte absolutamente nuevo, así que estoy tremendamente agradecido a la Antártida. Me ha dado la posibilidad de conocer a muchos científicos de diferentes países, equipos internacionales que son tan importantes para mantenerte ilusionado, ¿no?, con tu trabajo. Para mí esto es un premio, lo volvería a repetir. Y digo adiós al continente blanco, no sin antes reconocer el privilegio que es pisar sus costas, conocer a los barbijos o fotografiar a las elefantas marinas. Sentir el frío verdadero, conocer el día sin noche, el crepitar del hielo rompiendo en intensa sinfonía contra el aire que respiro, la sensación de aislamiento y de capricho ante la naturaleza, el tiempo que no pasa. Y compartir con personas muy diferentes un sentimiento de cooperación, trabajo, esfuerzo y cercanía.
Un conjunto de personas movidas por la necesidad de investigar nuestro entorno, allá en los confines de nuestro planeta. Eso es la Antártida, un inmenso desierto blanco, un continente vivo para la ciencia. Funny word, after the pain comes the sun. In the sky, an airplane is on the run. Lovely boy, after all this rain's fallen, shiny is the day when your heart comes to mine. Funny word, after the pain comes the sun. Lovely boy, you are mine. Honeywood, you're so nice but so fragile. I'm just going to where you fly, please never die. Honey boy, want to teach and want to learn. Both we share this blue, we're made for you and I. Funny word, after the pain comes the sun. Lovely boy, you are mine.